Con todo el universo cinematográfico de Marvel ya estructurado y tomando forma para recibir a Thanos, la idea de Sony fue reiniciar al personaje de Spider-Man en el 2017. Otra vez, pero con la intención de compartir el personaje en las películas de Marvel Studios. Con un joven Tom Holland y bajo la dirección del entonces también joven Jon Watts, la película, a pesar de que es un reinicio del personaje, ya nos saltamos la historia de origen y nos metemos de frente a la vida de un inexperto Peter Parker en su vida de estudiante. Aquí les traigo bien resumido y les cuento la trilogía de Spider-Man, El Hombre Araña de Tom Holland. En El Hombre Araña, de regreso a casa, estrenada en el año 2017, la historia toma inicio luego de la batalla de Nueva York. Adrian Toomes y su compañía de limpieza han sido contratados por la ciudad para limpiarla luego de la accidentada fiesta de Stark con los Chitauris. Pero aparece el Departamento de Control de Daños y manda a su casa a Adrian, ya que le informan que ellos serán cargos de la limpieza posguerra. Adrian, muy molesto con la situación, solo le queda irse, pero conserva toda esa tecnología alienígena que había recolectado, la cual usa para montar un negocio de venta de armas ilegales. Y también se construye un traje bien bonis con alas. El tiempo pasa y vemos a Peter hacer su film sobre su excursión a Berlín, donde narra desde su perspectiva lo sucedido en los eventos de Civil War. Y también habla sobre el traje que le hizo Tony Stark. Un emocionado Peter, después de la batalla, regresa a casa y decide irse retirando de todas sus actividades, incluido el equipo de Clatón. Todo para poder tener tiempo en caso de que Stark le pida su ayuda nuevamente en cualquier momento. Peter divide su tiempo entre estudiar en la escuela y luchar contra el crimen. Aunque bueno, también tiene un tiempo por ahí para complacer a los fans. ¡Hombre araña! ¡Una maroma! ¡Sí! En una de esas cruzadas contra el crimen, Peter descubre unos ladrones que usan tecnología fuera de lo común. Y al regresar sigilosamente a casa para que no lo descubra la tía May, Ned sí lo hace. Al día siguiente, Peter le cuenta todo lo sucedido a Ned, desde la picadura de la araña hasta que le robó el escudo al Capitán América, pero le pide su discreción. Sin embargo, Ned no aguanta la tentación de hablarle a alguien sobre el Hombre Araña, así que en clase de gimnasia termina diciendo frente a todos que Peter conoce al Hombre Araña. Liz los invita a su fiesta y Flash burlonamente le dice que lleve a su amigo Spider-Man. Peter va con Ned a la fiesta, pero termina yéndose para investigar una extraña explosión. Al llegar, Peter se da con la sorpresa de que todo es producto de unos traficantes de armas, a los cuales termina persiguiendo. Al verse en peligro, los traficantes llaman a Adrian, el que llega y le pone solución al asunto al sacarlo como cualquier cosa del lugar. De regreso, Peter se encuentra con un arma que se cayó a los traficantes durante la persecución y se pone a analizarla junto a Ned. Los traficantes llegan hasta la escuela con un rastreador a buscar el arma. Y aunque no logran encontrar nada, Peter logra meterles un rastreador, el cual los lleva hasta Maryland. Como está bien lejos y se gasta mucho en telarañas, Peter se va con el equipo del Decathlon, que como van a Washington, le queda cerca. Peter llega y logra evitar que el buitre robe un camión de control de daños, pero él se queda encerrado en el camión al darse tremendo golpe. Al despertar, el traje le informa a Peter que se encuentra dentro de la bóveda de control de daños, y con la ayuda del traje, Peter descubre que el dispositivo que tienen es una granada Chitauri, así que Peter no puede esperar más y escapa hackeando la cerradura. Se pone rumbo donde Ned para impedir que la granada cause algún daño a él o a sus compañeros. Pero lamentablemente la granada se activa cuando están dentro del ascensor del monumento a Washington. Y Peter, que justo llega, tiene que meterle prisa para llegar hasta lo alto y rescatarlos. Peter llega con las justas y atrapa el ascensor para poner a sus amigos a salvo, incluida su crush Liz, que quería hacerse un buen Stacy. De regreso a su vida escolar, Peter decide armarse de valor e invitar a Liz al baile de bienvenida con él, la cual acepta. Cuando Peter pasa a recogerla, Adrian se pone a conversar con los chicos y deduce que él es el Hombre Araña. Adrian amenaza a Peter para que deje interferir con sus planes, pero a Peter le entra por una arácnida oreja y le sale por la otra. Así que deja a Liz plantada y se va en marcha a detener el buitre, ya que deduce que va a tratar de robar el avión de la mudanza de sede de los Vengadores. A pesar de que Toomes lo distrae para lanzarle el edificio encima, Peter con esfuerzo logra salir del lugar y colgándose de él, llega hasta el avión. Adrian se da cuenta de que Peter lo siguió hasta el avión, así que sale a hacerse cargo y se arman los buitromadrazos.
La pelea termina siendo de que el avión se impacte contra la playa. Peter logra superar al buitre y lo deja como regalito a Happy. Ante tal hazaña, Tony lo invita a la nueva serie de los Vengadores, le ofrece un nuevo traje y le da la bienvenida al equipo, pero él termina rechazando su propuesta y le dice que prefiere quedarse cerca del piso. Al llegar a casa, Peter se encuentra con un regalito de Tony. El traje está de vuelta, así que Peter emocionado se lo pone para sentir como el lucir fino nuevamente. Pero no se da cuenta cuando May, detrás de él, descubre que Peter Parker, su sobrino, es el Hombre Araña. ¿Qué cara? En El Hombre Araña lejos de casa, estrenado en el año 2019, la película trae las consecuencias de la batalla contra Thanos, pero enfocándose desde la perspectiva de la vida de Peter Parker y su entorno cercano. La historia nos lleva hasta México, donde Nick Fury y Maria Hill conocen a Quentin Beck, que lucha contra los elementales, seres de otra dimensión, al igual que él. O bueno, eso es lo que él les hace creer. Mientras tanto, en Nueva York, las clases se reinician para todos los del Blip. Los que no desaparecieron siguieron con sus vidas y ahora son 5 años mayores. Así que Peter tiene ahora un nuevo crush, que es Michelle Jones, a la cual se le piensa declarar durante el viaje que está organizando la escuela a Europa. Peter está decidido a dejar por unos días la responsabilidad de ser el Hombre Araña y solo divertirse como alguien de su edad. Llegando a Venecia, mientras que los chicos de la clase se divertían, aparece el elemental de agua y provoca desmadres acuáticos. Como Peter anda de vacaciones, no se ha puesto el traje. Pero para su buena suerte, aparece nuevamente Quentin y aunque le cuesta un poco, finalmente logra derrotar al elemental. Al poco tiempo, Nick Fury aparece y sorprende a Peter. Fury manda a Peter a vestirse para llevarlo a su base de operaciones y en el camino le da las gafas Edith, un artefacto en forma de lentes que Stark le dejó. Llegada a la base, Fury le presenta a su equipo y a Beck. Beck indica ser habitante de otra realidad y le habla sobre los elementales, seres que destruyeron su tierra y que tienen que detenerlos antes de que destruya esta. Así que Fury lo manda en misión a Praga para derrotarlo junto a Beck. Pero Peter decide rechazar la invitación a la lucha porque quiere irse con su crush a París. Y se escuda en el pretexto de que si lo ven como Spider-Man, sus compañeros se darán cuenta y deducirán que es él, Peter Parker, el que anda debajo de la máscara. Nick le hace creer que entiende su preocupación y lo manda de vuelta con la gente de su clase, pero toma el control del destino de los viajes de la clase y los manda rumbo a Praga. Ya en Praga, Fury, Parker y Beck elaboran el plan para enfrentarse al elemental de fuego. Peter, presionado por Fury, se va al carnaval a enfrentarse al elemental de fuego. Quentin y Peter evitan a toda costa que el elemental se alimente y se haga grande, pero a pesar de que la pelea se puso bien intensa, no logran conseguirlo. Por lo cual Mysterio se lanza contra el elemental de fuego con todo su poder, sacrificándose heroicamente y logra derrotarlo. Para sorpresa de Peter, Mysterio logra sobrevivir y Quentin le invita algo de tomar para celebrar la victoria. Beck se gana la confianza de Peter, el que le regala las gafas Edith. Sin embargo, todo era una ilusión holográfica. Quentin revela su verdadera identidad, que es un ex trabajador de Tony Stark, que junto a otros ex trabajadores crearon todo el engaño para conseguir a Edith. Ya sin preocupaciones ni responsabilidades encima, Peter invita a salir a MJ, quien le muestra un dispositivo que encontró durante la última pelea. Ambos deducen que los elementales, al igual que Beck, son ilusiones holográficas. Peter se pone en marcha a Berlín para irle con el chisme a Fury, pero Beck se le adelanta y lo embosca con más ilusiones para que le diga quiénes más saben sobre el engaño. Al ver que Peter es arrollado por un tren, Beck asume que Peter se fue con San Pedro. Así que con una preocupación menos, solo le falta encargarse de sus amigos y hacer un último engaño con el elemental de aire en Londres. Usando los drones del sistema Stark con Edith, Beck prepara una gran ilusión, pero Peter llega y lanzándose directamente contra el elemental ocasiona daño a los drones, acabando así con la mentira de Mysterio. Mysterio descubre que Peter sigue vivo y que va a por él, pero es interceptado por un dron que protege a Quentin, el que manda con toda Edith a atacar al Hombre Araña. Peter improvisa un dispositivo explosivo con un escudo, chatarra y un dispositivo explosivo de un dron, y puede llegar hasta donde Quentin. Confiando en su sentido arácnido, Peter enfrenta a los drones que creaban la ilusión de Mysterio, y consigue de vuelta las gafas y con rapidez manda a Edith a cancelar todo el desmadre con los drones.
Las cosas vuelven a la normalidad, Peter va al encuentro con MJ, la que termina admitiendo que Peter le gusta a ella, y Peter le confiesa sus sentimientos, que son mutuos. Por fin los chicos regresan a casa, y Peter convence a MJ de dar un aracnopaseo, pero no es algo que le haya terminado gustando del todo. Sin embargo, las cosas se ponen tensas cuando en plena señal abierta, la identidad de Peter Parker es expuesta, inculpándolo además de la muerte de Misterio. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué ca... Y llegamos a Spider-Man sin camino a casa, estrenado en el año 2021. La película es una continuación directa de Spider-Man lejos de casa, donde la historia quedaba en suspenso, debido a que en una especie de venganza final, Misterio revela la identidad del Hombre Araña, el joven estudiante Peter Parker. Peter toma a Michelle y mientras que piensan qué hacer, se la lleva por el subterráneo al departamento de la tía May. Pero al poco rato les caen los federales del departamento de control de daños, y aunque la tía May quiere intervenir, igual nomás se terminan llevando a Peter. Gracias a Matt Murdock, que es un muy buen abogado, Peter consigue liberarse de los cargos por los que había sido detenido. Y debido a que todos saben dónde viven ahora, la tía May se da cuenta que necesitan un lugar seguro donde vivir, así que Happy los lleva a su casa. Peter, MJ y Ned son rechazados del MIT, y al ver cómo sus amigos son afectados por su culpa, Peter decide ir a visitar al Doctor Strange y le explica lo sucedido con Misterio para que lo ayude. Strange tiene la idea de usar un hechizo de runas para que todos olviden su identidad, pero Peter no puede dejar de hablar y Strange se desconcentra, haciendo que el hechizo salga mal. Un Strange molesto lo termina botando del santuario. Peter llama a Flash, que le da la ubicación de la asistenta del vicerrector, y Peter se va con rapidez hasta el puente, donde se encuentra la doña, para interceder por MJ y Ned. Al llegar, el sentido arácnido de Peter reacciona, momento donde el Doctor Octopus hace su épica aparición y se agarran a pulpimadrazos. Pero Peter logra dominar la situación gracias a sus nanomáquinas, y logra controlar a los tentáculos del Doc Ock. Cuando todo parecía regresar a la normalidad, la punzada de Peter reacciona ante la aparición del Duende Verde. Pero antes de que empiecen los endimadrazos, Strange transporta a Peter y a Otto al Sanctum Sanctorum. Strange le explica que el hechizo que estropeó hizo que llegaran los que saben que Peter Parker es Spider-Man de los demás universos a este, y le pide que capture a todos los visitantes no deseados mientras que él descubre cómo devolverlos. Con ayuda de sus amigos, el primero en ser capturado es Electro gracias a la aparición del Hombre de Arena, pero Flint, al no conocer a este Spider-Man, le da ansiedad y antes de ser atacado, Peter lo manda también a la prisión. Peter recibe la llamada de May, que le cuenta que uno de los que está buscando está con ella, así que le mete prisa hasta su ubicación, donde encuentra a Norman Osborn, el que acepta ir pacíficamente con ellos hasta el Sanctum Sanctorum. Con todos los prisioneros listos, Strange está listo para mandarlos de vuelta a sus respectivos universos, a los que todos reaccionan sobresaltados, ya que saben que si regresan a su universo, van a morir. Peter le pide tiempo a Strange para poder curarlos y mandarlos de vuelta, así de repente su destino puede cambiar. Strange se niega, y cuando Peter trata de escapar, Strange lo sigue de cerca y terminan en la dimensión espejo. Peter deja a Strange en el Gran Cañón y se va de vuelta para buscarle una cura a los villanos en el departamento de Happy. Al principio todo va bien, el primero en ser curado es el Doc Ock, pero el Duende Verde revela su identidad y mientras que pelea con Peter, todos huyen. La pelea llega hasta el primer piso, donde encuentran a May huyendo. El duende llama a su planeador para marcharse, pero impacta a la tía May, ocasionándole posteriormente la muerte. Ned y Michelle están preocupados por Peter al ver en la televisión lo sucedido, así que Ned usa el anillo para atraer a Peter Parker, pero al abrir el portal aparece Peter Parker de Andrew Garfield. Ned trata nuevamente y esta vez hace su ingreso el Peter Parker de Tobey Maguire. Michelle les pide que ayuden a encontrar a su Peter, y al encontrarlo, lo abrazan emotivamente. Tobey y Andrew le dan sus condolencias por la pérdida de la tía May y le hablan sobre sus pérdidas. Los tres Spideys se ponen a crear curas para los villanos, y con todo listo, nuestros compas van a la Estatua de la Libertad para llamar la atención de los villanos y emboscarlos para curarlos. Al principio, la coordinación no funciona bien, pero luego pueden trabajar perfectamente en equipo y curar a todos los villanos. Aunque Strange llegó por un portal que Ned había abierto, no puede contener que la realidad empiece a desgarrarse.
así que Peter le pide que haga un hechizo donde todos olviden a Peter Parker. Todos son devueltos a su universo y Strange realiza el hechizo haciendo que todos lo olviden. Luego Peter va a la cafetería donde trabaja MJ, decidido a contarle quién es él, pero al ver a Ned y MJ juntos, decide que para protegerlos es mejor no revelarle su identidad. Peter ahora tiene un nuevo hogar y también se tuvo que hacer un nuevo uniforme. Empieza una nueva vida dejando atrás mucho, pero no lo ha aprendido, que con un gran poder viene una gran responsabilidad.